Pues sí, uno de los más grandes problemas que existen en el mundo, principalmente en los medios informativos, los medios de comunicación, televisión, radio, etcétera, etcétera, es qué es un cristiano, qué es el cristianismo. Muchas personas, ideólogos, filósofos, escritores han colocado el cristianismo simplemente como otra más de las religiones, del budismo, del islam, del zoroastraísmo, etcétera, etcétera. Es otra religión, sin saber que el cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, no puede estar clasificado dentro de las religiones. Vamos a ver por qué, esto es muy importante. Por esta desinformación, pues se asumen tantas cosas como, por ejemplo, que en el siglo pasado, en el siglo XX, se llegó a enseñar que la teoría de la evolución era algo científico. Cuando ya examinamos la ley de la física, la ley de la biología, la ley de la genética, que contradice la teoría de la evolución, descubrimos que cómo es posible que por más de un siglo en las universidades se haya enseñado como algo que es de carácter científico. Así, cuando nos sumergimos en la Biblia y cuando abrimos las páginas de la Biblia y comenzamos a conocer la Biblia, descubrimos estas grandes equivocaciones que precisamente por desconocer las Escrituras, el mundo tiene una opinión completamente distorsionada, dislocada, alejada de la verdadera realidad. Y lo mismo es de un cristiano. Ahora, pues, ¿quién es un cristiano de acuerdo al mundo? Pues es alguien que va o es católico, o es evangélico, o es cristiano griego ortodoxo, o es mormón, porque son las cuatro ramas del cristianismo donde se deriva en lo que es la palabra cristiano. Por ejemplo, el católico, bueno, pues dice que creen en Cristo y que murió en la cruz del Calvario. Los griegos ortodoxos no se sujetan al Papa, pero también creen en algunas cosas de la Biblia. Y así se le asume a una persona que sea cristiana, o simplemente por el hecho que lo hayan bautizado, o que lo hayan confirmado de niño, o que haya tomado la primera comunión, ya se le clasifica como un cristiano, o porque haya nacido dentro de la religión popular. Muy bien. Al venir a la Biblia, que lo vamos a examinar, es muy importante, más que nada ahora, descubrir quién es un cristiano. ¿Por qué? Porque vivimos un tiempo que nadie lo puede negar. Nunca, 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 nunca jamás en la historia habían convergido tantas señales. Nunca jamás los cristianos habíamos sentido la impresión del Espíritu de Dios de que nos encontramos en un tiempo muy, muy peligroso, pero muy emocionante al mismo tiempo, en el que ya las pisadas de los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo, en el que el mundo se está acercando verdaderamente ya a un caos, tal como la Biblia lo profetizó. Y creo que en medio de toda esta convergencia de eventos y de características que están realmente poniendo la época o colocando la época en que vivimos en un momento muy especial, llegó la hora de tú que me escuchas, de que sepas si eres verdaderamente cristiano. Porque qué susto se van a llevar millones de personas cuando venga Jesús por nosotros en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia, y tú te quedes y voltees y no está tu esposa, o no está tu esposo, o no están tus papás, o no están tus hijos, o no están tus bebés, y descubras que realmente por el hecho que tú ibas a una iglesia y que de vez en cuando leías la Biblia, te creías cristiano y realmente nunca naciste de nuevo. Vemos pues en la segunda carta a los Corintios esta exhortación del apóstol Pablo, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13, 5. Dice así: examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probémonos a nosotros mismos, o que no conocen o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. O sea, ¿qué es lo que Pablo está diciéndole a esta iglesia que estaba llena de falsos cristianos, como fue la iglesia de Corinto? Pues realmente le está diciendo, hay un examen que ustedes tienen que pasar, y este examen les va a ayudar para ver si lo pasaron o están reprobados.
Y este examen, pues lo tenemos claramente en la Biblia. Y la primera pregunta que podemos nosotros asegurar, o vamos primero a la primera carta de Juan, porque ahí nos vamos a concentrar en la mayor parte de las respuestas. ¿Quién es un cristiano? Primera Juan, capítulo, no el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan que casi se encuentra al final o antes del Apocalipsis. Vamos a ver, la primera característica de un cristiano, de acuerdo al apóstol Juan, es que un verdadero cristiano tiene comunión con sus hermanos en la fe. Dice 1 Juan 1, versículos 6 y 7. Si decimos de la boca para afuera, es muy fácil hablar, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Jesús, si yo digo, no, yo soy cristiano, yo amo, etcétera, etcétera, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, si realmente estamos en el cristianismo, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. O sea, vemos claramente que Jesucristo no solamente vino a darnos la vida eterna, a perdonar nuestros pecados, sino que a través de esta vida que Jesucristo nos ha venido a dar, podamos, los que hemos recibido verdaderamente a Jesucristo, sentir en una dimensión que podemos comunicarnos. En otras palabras, yo te podía preguntar, ¿con quién te sientes mejor? ¿Con tus amigos que no son cristianos o con tus hermanos en la fe? Porque yo conozco muchos cristianos que tienen más amigos no cristianos que amigos cristianos. Entonces hay otras personas que no les gusta ir a reuniones cristianas o tampoco se sienten bien en la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen comunión, no sienten esa dimensión de poder practicar, compartir con alguien que tiene la misma fe. Es la palabra cristiano, ¿verdad? El cristiano verdadero comienza a manifestarlo buscando a sus hermanos en la fe. Dice en la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Un cristiano que tiene comunión con sus hermanos se siente a gusto con personas cristianas porque nos estimulamos al amor, nos necesitamos exhortar. Una persona que no sea cristiana no me va a estimular al amor ni a las buenas obras, porque no tiene la vida de Jesucristo. Y dice la Biblia, el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando aquel día se acerca. El hecho que nosotros vayamos un domingo, el primer día de la semana, que fue cuando el Espíritu Santo vino, fue el primer día cuando Jesucristo resucitó, podemos descubrir nosotros que en la iglesia tenemos la comunión, comparto, me gusta estar con mi hermano Pedro, con mi hermano Pablo, con mi hermano Rogelio. ¿Por qué? Porque nos estimulamos. Oye, ¿cómo estás? Te veo decaído. Mira, vamos a orar. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Esta comunión que hay dentro de una iglesia, dentro de un conjunto de seres humanos que formamos la iglesia, es importantísimo para la vida de fe. Así creo que esto es lo que nosotros debemos de considerar en primer lugar. ¿Tienes tú comunión con tus hermanos en la fe? Es la primera respuesta que tienes que contestar. Ahora, dentro del cristianismo hay diversas ramas, ¿verdad? Diversas divergencias, que hay pentecostales, bautistas, nazarenos, carismáticos, etcétera, etcétera. Se llaman denominaciones. Simplemente porque la palabra de Dios, que es la mente de Dios, imaginémonos, es tan grande para la mente humana que es imposible que una sola persona pudiera decir, es que conozco ya completamente todo lo que la Biblia dice, lo entiendo y lo asimilo, porque dice 1 Corintios 8, el que cree que sabe algo, no lo sabe como lo debería de saber. Entonces, un cristiano tiene un lente para ver este pasaje de una forma, otro cristiano tiene un lente para ver otra profecía de otra forma, no que sea diferente, pero es tan profunda la mente de Dios
que hay diferentes lentes para ver de diferentes puntos angulares qué es lo que Dios está diciendo. Un ejemplo, hay un choque de un vehículo. Entonces hay 4 periodistas en ese choque que van a escribir acerca del accidente. Muy bien, la persona que está enfrente del carro escribe lo que le pasó al carro enfrente, mira el parachoques, se le cayó, etcétera, etcétera. La persona que está del lado derecho escribe lo que le pasó a la puerta derecha. El que está del lado izquierdo escribe lo que le pasó a la puerta izquierda. El que está hasta atrás escribe lo que le pasó la parte última al carro en la parte de atrás. Entonces, cuando juntamos estos 4 testimonios, tenemos ya el conjunto perfecto que describen qué realmente le sucedió a ese vehículo en ese choque o en ese accidente. Entonces, así la Biblia ha levantado a hombres como Pablo, como Pedro, como Juan, que han visto de diferente forma. Por ejemplo, Juan fue el apóstol del amor, a Pablo fue al único que se le reveló el arrebatamiento de la iglesia, 1 Corintios 15, 51 al 53, al único, a nadie más se le reveló el rapto más que al apóstol Pablo. Al apóstol Pedro, ¿verdad?, se le revela todo lo que es la vida cristiana y la relación que tiene con el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, estas divergencias que hay, un bautista, un pentecostal, un nazareno, etcétera, etcétera, tienen diferentes puntos de vista, no en las doctrinas esenciales. Ahí todos tenemos que estar de acuerdo, que solamente por medio de la fe es la salvación, que solamente a través del sacrificio de Jesucristo, que la Biblia es la palabra indubitable de Dios, y que solamente a través de Cristo podemos tener la vida eterna. Si tú crees que a través del sacrificio de Cristo, que resucitó a los muertos a los 3 días, y que solo por la fe, no por las obras vienen después, crees eso en la Biblia, eres mi hermano. Te puedes llamar pentecostal, nazareno, bautista, no me importa la denominación que tengas, eres mi hermano. Y como eres mi hermano, mi deber moral para contigo es amarte. Y no el hecho de que, pues, es que tú crees que haya lenguas. Pues yo no creo que haya lenguas. Yo creo que la salvación se pierde. Yo creo que no se pierde la salvación. Estas diferencias que no son esenciales para la salvación, tienen que ser hechas a un lado y el amor tiene que prevalecer. Entonces mi hermano pues cree eso, ¿verdad? Pero yo lo voy a seguir amando, no voy a levantar una barrera y me voy a creer teológicamente más capacitado porque no es digno mi hermano, ni siquiera es tan tonto, ¿verdad? Está tan chamaco que no entiende las cosas profundas de Dios y ya no lo voy a amar. Eso es precisamente una cosa importantísima en la Biblia. Tenemos que aceptarnos, no importa la denominación. Si se está incendiando la iglesia de los pentecostales, yo soy bautista, me voy a doler tanto, ¿por qué? No por la denominación, porque son mis hermanos en la fe. Entonces, cuando quitamos estas barreras y nos amamos y nos aceptamos, y no estamos enfocando los cañones unos contra otros para ver, ¿y qué error cometió este hermano? ¿Y qué error cometió aquel? Y ya mira lo que dijo esto, y vamos a compararlo con esto, como están en los TikToks y en las redes sociales, es cuando entonces el diablo se mete a crear discordia entre nosotros. Y dice la Biblia que Dios abomina a la persona que siembra discordia entre los hermanos. La segunda prueba, a ver si ya pasaste la prueba. Si realmente tienes un amor por tus hermanos, no importa la denominación, si no hay más orgullo en tu corazón que amor, esto es importantísimo como el primer punto. El segundo que vemos es el que acaba de mencionar Jonás, que un verdadero cristiano reconoce cuando está equivocado, reconoce cuando ha pecado, reconoce cuando algo que está haciendo está ofendiendo a Dios. Este reconocimiento, esta conciencia, solo la pueden tener los que son verdaderamente cristianos. Leamos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, no hay una persona que puede irse a la cama hoy en la noche y decir, hoy no he pecado. Es más, tengo 3 días sin pecar. O tengo ya una semana que no he pecado.
Bueno, esa persona se está considerando, ¿verdad?, como un fariseo. Bueno, si yo no he cometido ningún pecado sexual, no le he robado a nadie, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida que no hay otros pecados, como la boca, ver a una mujer simplemente con los ojos de lujuria, no haber pagado una deuda que necesito pagar desde hace 2 o 3 meses, no le he pedido perdón a mi esposa hace 4 días o una semana de algo que la ofendí. Esas cosas solamente el Espíritu Santo nos puede crear la conciencia para que podamos nosotros sentirnos a pedir perdón. Pero dice la Biblia. Entonces, si alguno dice que no tiene pecado, se está engañando. Y si te crees de esa manera, ¿verdad?, no eres cristiano. Un cristiano está continuamente analizando su fe, analizando antes de acostarse. Padre Santo, te pido en este momento, Espíritu Santo, que me muestres si en este día algo he hecho, he mirado, he oído programas, he visto en la televisión cosas que no han sido del agrado de ti. Mientras avanzamos en la vida cristiana y mantenemos esta sensibilidad al pecado, no nos vamos a endurecer. Pero si así pasan 5 días, una semana, y no has pedido, Dios, Padre, examíname, como decía David, analiza mi corazón, si hay orgullo dentro de mí, nos vamos a endurecer. Y posiblemente ni siquiera eres cristiano, porque no tienes la conciencia de saber que necesitas sacar fuera la basura de tu corazón. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, vean el sí condicional, si los confesamos, Él, Dios, es fiel y justo. O sea, Él ha dicho, amén, mi sangre te perdona de cualquier pecado y soy justo en segundo lugar porque la justicia ya fue cumplida con la muerte de mi Hijo en la cruz. Mi perdón que te voy a dar, Panchito, mi perdón que te voy a dar, Carmelita, no es porque seas bueno ni porque lo merezcas, simplemente porque hay alguien en la cruz que pagó por ti. Y Él nos va a perdonar nuestros pecados y aparte nos va a limpiar de toda maldad. Hay un ejemplo de un niño que sale corriendo y cae en el lodo. Y llega a la casa y le dice el papá, mira, Pepito, ¿por qué caíste en el lodo? Y Pepito le dice, perdóname, papá. Y el papá lo perdona. Pero ¿qué pasa si lo perdona y no lo baña? ¿Verdad? O sea, el perdón va acompañado con la limpieza. No solamente Dios nos perdona, sino que nos limpia también, saca de nosotros esa basura que se llama pecado de nuestro corazón. Vemos algo muy importante en Romanos capítulo 7, que el apóstol Pablo, veamos quién escribe esto, capítulo 7 Romanos, el más grande apóstol de Dios, uno de los santos más grandes que han existido a través de toda la historia cristiana. Veamos al punto en el que él llegó de madurez para poder escribir lo que vamos a leer. Romanos 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo comienza, me voy a ir deteniendo, Pablo comienza diciéndonos, hay cosas en mi vida que hago y de repente, pero ¿por qué hice eso? ¿Por qué miré a esa muchacha de esa manera? ¿Por qué le contesté a mi esposa de esa manera? ¿Por qué fumo si sé que el cigarro me está envenenando mi tráquea, mi faringe, mi lengua, mi garganta, mis pulmones, etc.? ¿Por qué hago muchas cosas que yo no debería hacer, pero las hago, dice Pablo? Y lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. O sea, las cosas que estoy haciendo, aunque no me di cuenta de ellas, hasta ahorita me doy cuenta de ellas, apruebo que están escritas en la ley de Dios, y el hecho que yo no haya pasado, lo haya pasado desapercibido, no significa que no sea malo delante de la ley de Dios. De manera, dice Pablo, versículo 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, ¡ouch!, dice Pablo, he descubierto al hacer tantas cosas imperceptibles que dentro de mí hay maldad. No se te olvide eso durante toda tu vida cristiana. Dentro de nosotros tenemos un monstruo.
tenemos un poder invisible que nos lleva muchas veces, nos inclina a la maldad, a pensar, a hablar, a oír, a hacer cosas que son desagradables delante de Dios. Y dice Pablo, el versículo 18, y yo sé que en mi carne, no mora el bien. A ver otra vez, hay algo entre nosotros que se llama pecado. Número 2, hay algo entre nosotros que no habita el bien. Dentro de nosotros, si a través de los cristianos, yo como cristiano, dentro de mí, si yo me doy cuenta que no mora el bien, no me voy a cuidar. Y les voy a explicar rápidamente un ejemplo. Estamos en una tina de un baño, agarras un globo y le pones la mano arriba al globo y lo metes debajo del agua. Mientras tú tengas la mano arriba del globo, el globo no va a saltar, ¿correcto? Pero el momento en que tú le quitas la mano al globo, el globo sale a la superficie. Bueno, ese globo es el pecado. Nosotros tenemos ahora ya la mano, es el Espíritu Santo, el que nos fue dado para dentro de nosotros controlar el pecado. Pero el momento en que nosotros descuidamos nuestra vida con Dios, descuidamos la palabra de Cristo, descuidamos la comunión con los hermanos, descuidamos no confesar nuestros pecados, ¿qué pasa? Que el pecado se manifiesta otra vez en nuestra vida. Y entonces nos preguntamos, ¿pero por qué volví a fumar? ¿Por qué volví a caer en adulterio? ¿Por qué volví a caer a engañar a mi esposa? ¿Por qué volví a robar? ¿Por qué volví a hacer estas cosas? Simplemente porque otra vez esa fuerza que no has descubierto de maldad dentro de tu corazón ha subido a la superficie y está otra vez controlándote. Tenemos que entender esto. El pecado es tan poderoso que puede volver a controlarnos por segunda vez. Y dice Pablo en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, en mi mente me dice, Armando, fumar es malo. Yo estoy consciente de eso. Las cajetillas de los cigarros dicen, es dañino para la salud. El licor tiene 15, 17 grados de alcohol. El tequila, etcétera, etcétera. Una mujer, la pornografía. Yo sé que es malo, pero ¿por qué lo hago? Porque hay una fuerza dentro de mí, el mal que mora dentro de mí, que me lleva a hacer aquello que mi mente no acepta. Entonces nos damos cuenta que hay una lucha entre la mente y entre la carne, entre el espíritu y entre la carne en el momento que nacemos de nuevo. Y entonces el cristiano es la persona que tiene una batalla, una lucha continua entre el pecado y el espíritu. Entonces me doy cuenta que estoy haciendo cosas malas, es el pecado que está entre mí. Yo no las quiero hacer. Oh, Dios mío, yo no quise ver a esa mujer así. Yo no quise hacer lo que hice ayer, pero lo hice. ¿Por qué? Porque tengo dentro de mí esa fuerza de maldad que no estoy tratando con ella. Entonces dice Pablo, para concluir, el mal está en mí, el pecado está en mí no mora el bien. Un cristiano es una persona que ha descubierto que no hay nada bueno dentro de nosotros más que la persona de Jesucristo. En tu carne no mora el bien. Nuestra carne es, ¿verdad? Y tiene la tendencia del adulterio, robar, mentir, etcétera, etcétera. Dentro de nosotros la carne sigue funcionando aún cuando somos cristianos. Entonces, esto es lo que Pablo nos revela con tanta profundidad que ni siquiera la psicología, ni la psiquiatría, ni la doctora Corazón podríamos descubrir cómo funciona el ser humano ante la vida. Entonces, Pablo termina diciendo, pero veo otra ley que se revela contra la ley de Dios y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, aquí me dice, no fumes, no hagas esto, aquí, pero dentro de mí hay otra ley que me lleva a hacer cosas que yo no quiero hacer. Entonces vemos que hay una lucha. Ya pudimos percibir el conflicto que existe entre la mente y dentro de mí el mal. Miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo, al descubrir que había una fuerza mucho más grande, escúchame, que su fuerza de voluntad.
Porque mucha gente dice, no, ya con mi fuerza de voluntad ya no voy a ver pornografía, ya me voy a portar bien. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Maldito el hombre que confía en su carne y en sus pensamientos. No, no, ya. ¿Quién nos va a librar? Nosotros no podemos librarnos de esta ley tan poderosa que tenemos adentro. Pero ya en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, el apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona recibe a Jesucristo? Comenzamos a fortalecernos, a sentir que tenemos que agradar a Dios, que tenemos que tener comunión con Dios. Me siento en la fortísima necesidad de que tengo que venir a la Biblia a diario para alabarme, para leerla con mi esposa, para en la noche antes de acostarme pedirle a Dios, Padre, hay algo en mi vida que no te ha agradado hoy, y comienzo a sensibilizarme para que el pecado comience a ser sumergido más y más y más y más, lo más que yo pueda, mediante el Espíritu. Dice Romanos 8 también, versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos muere en nosotros, vivificará vuestros pecados. Versículo 13, Romanos 8, 13, porque si vivís conforme a la carne, si le sigues dando gusto a la carne y no confiesas tu pecado y sigues practicando lo que sabes que no debes de practicar, vas a morir. No significa morir físicamente, te vas a separar de Dios. Si eres cristiano, se rompe la comunión con Dios. Dios no nos deja de amar y nos amará eternamente. Pero si por el Espíritu haces morir, si por el Espíritu haces morir, si por el Espíritu que tenemos dentro hacemos morir, nos separamos de la carne, vamos a vivir. Tenemos que entender que hay, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, te iba a decir, no se rasuren la barba, en el Antiguo Testamento no se ponga ninguna marca en el cuerpo, en el Antiguo Testamento tiene que cumplir con 613 en el Talmud y cosas, mandamientos, etcétera, etcétera. Y entonces un hombre, Mateo capítulo 22, se acercó a Jesucristo y oyendo los fariseos que había hecho callar a los saduceos, le preguntaron uno de los intérpretes de la ley. Imaginémonos. Versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor con Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Dios dice, si tú me amas a mí con todo tu corazón, y me lo demuestras porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amarme a mí. Si me pones a mí en primer lugar, dice Dios, y tú buscas en mi palabra siempre mi voluntad, y tienes una vida de oración que vamos a hablar más adelante conmigo, entonces es muy importante que te vas a mantener en el camino. Pero escúchame, al mismo tiempo que mantienes una relación vertical conmigo, tienes que mantener una relación horizontal con tu prójimo. Entonces no hay tal cosa como amar a Dios y deberle algo a alguien, o tener rencor contra alguien, o estar de peleonero, o estar influyendo o metiendo cizaña entre los hermanos, porque nuestra relación con mi prójimo es más importante que cualquier otra relación, y en el sentido que tenemos que, ¿cuál es mi prójimo? Bueno, mi prójimo, principalmente, ¿quién es? Mi esposa. O sea, el primer prójimo que tengo junto a mí, si soy cristiano, es mi esposa. Entonces me dice Dios, no, dice en 1 Pedro 3:18, acordémonos, no me ores ni me pidas nada si tu relación con tu prójimo está equivocada. O sea, comienza con tu esposa. Si tú tienes una relación equivocada con tu principal prójimo, que es tu esposa, entonces no vengas a pedirme nada. Ve con ella, pídele perdón, arregla tu relación y entonces podrás cumplir mis mandamientos. Entonces, si nosotros estamos preocupándonos realmente por mantener una relación
con nuestra esposa, con nuestros hermanos, no herir a nadie, no herir la reputación de nadie, no quejarnos de nadie, no hacer público los pecados de nadie también, a menos de que tú vayas con esa persona y lo reprendas. Estamos guardando realmente la ley de Dios. Bueno, dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 16, otro pasaje muy mal interpretado. 1 Juan 2, 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ah, caray, qué radical, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no eres cristiano, definitivamente. Porque el amor de Dios es lo que caracteriza a la vida de un ser humano que tiene realmente a Jesucristo. Y entonces explica Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Esto aparentemente se podría contradecir con Juan 3:16, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces parecería que hubiera una contradicción. Aquí se nos dice que no amemos lo que Dios amó. No, Juan, lo está explicando. Cuando Jesús dice, de tal manera Dios amó al mundo, se refiere a la humanidad, a los seres humanos que estamos en el planeta Tierra. Y cuando dice Juan, no amemos al mundo, está hablando de que no amemos las cosas que están en el mundo, como todos los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, es lindo ver un paisaje, es lindo ver el mar, es lindo ver el campo, es lindo ver los animales, pero hay cosas que Dios no quiere que veamos, como malas películas, pornografías, ver a una mujer y desnudarla con los ojos, son deseos que hay de los ojos. Si estás gordo, no vayas a una panadería y te metas a la panadería. Qué rico huelen los croissants, ¿verdad? Qué rico huelen las donas, qué rico huelen las conchas. Te estás atormentando, o sea, por el amor de Dios. Esos deseos te van a llevar a romper tu dieta y a caer otra vez, hasta puedes llevar a la diabetes, por no curar tu obesidad. Entonces, eso es a lo que se refiere Dios. No ames las cosas que a través de tus ojos te provocan deseos insanos. Y también no estés viendo pornografía ni películas sucias, porque te van a crear deseos insanos que tarde o temprano van a llevarte a una esclavitud, porque todo el pecado esclaviza al ser humano. Y la vanagloria de la vida. No ames el aplauso, no ames sentarte hasta delante de la fila para que todos te vean. No ames en una reunión ser el centro de la atracción de todos los demás. No ames siempre los primeros lugares. No ames esa gloria. No te sientas orgulloso porque la gente te reconoce. Simplemente recuerda como ese cuento que dicen que llegó una persona, ¿verdad? Y dijo, el burrito volteó, el burrito que traía Jesús al entrar a Jerusalén, le contó a su familia, oigan, vean ustedes nada más cuántas personas me estuvieron aclamando ahora. Y le contestaron sus hermanos burros, ¿qué burro eres? No es a ti al que aclamaban, sino al que iba arriba de ti. Así que siempre recordemos eso, que no es a nosotros la gloria, démosela a aquel que está dentro de nosotros. Hagámonos a un lado de la cruz y no amemos las cosas que el mundo nos quiere dar. Porque todos los artistas, los cantantes, ¿verdad? Hay hasta cristianos y hay hasta personas, celebridades cristianas que aman demasiado la fama, que aman demasiado la celebridad, que hasta están buscando para tener más seguidores en las redes sociales, para poderse dar más a conocer. Esa motivación no es buena. Tenemos que hacernos siempre a un lado y dejar que Jesús viva delante de nosotros. Eso lo significa no amar al mundo. Estuve invitado una vez a la Facultad de Filosofía en la Universidad en la Ciudad de México, a la Facultad de Filosofía, y les hice una pregunta muy fácil a los estudiantes de filosofía y a los maestros también. Y la pregunta que les hice fue, ¿alguien de ustedes puede definir qué es la verdad? Pues imaginémonos, uno volteó, ¿verdad? Y me dijo, bueno, mire, doctor Alducin, usted puede tener una verdad que yo tengo otra verdad,
Para mí, por ejemplo, soy gay y esa es mi verdad. Usted dice que no es gay, bueno, esa es su verdad. Quédese usted donde está y déjeme a mí con mi vida. Otro se levantó, bueno, es que para mí mi verdad es Buda y para usted es Cristo. Entonces, cuando entramos en un conflicto de divergencia de opiniones de este grado, simplemente se deriva porque no conocemos los términos que estamos usando. Por eso comencé preguntándoles, definan qué es la verdad. Y comencé diciéndoles, bueno, mira, ahí para ustedes lo que me han contestado se llama una verdad relativa, que es el relativismo. El relativismo es eso que ustedes están discutiendo ahora. Pues usted tiene una verdad, Buda tiene otra verdad, Cristo tiene otra verdad, en fin, no hay una verdad absoluta que defina qué es la verdad. Entonces, si seguimos en ese campo, ¿por qué entonces los nazis en la Segunda Guerra Mundial los condenaron a muerte en el juicio de Nuremberg, 1947, cuando los generales nazis dijeron, es que para nosotros la verdad era obedecer las órdenes del Führer. Entonces, para nosotros era más importante obedecer al Führer que los millones que matamos. Entonces, en ese caso, vuelvo a repetir, si la verdad es relativa y cada quien tiene un punto de la verdad, no hay una verdad absoluta. Baja del cielo al mundo un hombre llamado Jesucristo y nos dice, yo soy la verdad. Y la verdad, la respuesta a la pregunta que les hice esta vez a estos muchachos es la siguiente. La verdad es aquello que no puede, apúntalo, es aquello que no puede estar sujeto a ningún cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La verdad científica hace 20 años no es una verdad actual. La astronomía es una verdad de la ciencia humana. Definió Plutón es un planeta. Hace 10 años. Ahora se descubrió que Plutón, lo que era considerado un planeta, no es verdad. No está considerado ni a los requisitos para considerarlo y clasificarlo dentro de los planetas. Y ahora busca un libro de astronomía y ya no encuentras a Plutón como planeta del sistema planetario en que estamos viviendo. Y así nos damos cuenta que la ciencia no puede tampoco tener la verdad. Dijeron que veníamos del chango, que veníamos de los animales. Viene otra verdad, la física, la genética, la biología, y esa verdad que se consideraba verdad, deja de ser verdad. Entonces, la verdad solamente puede ser algo que no esté sujeto a cambio. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es la única verdad que existe en el universo. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que me conozcan. Si Jesús no hubiera descendido al mundo, los hombres mediante investigación científica o intelectual nunca hubiéramos conocido de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Tenía que bajar Dios en forma humana al planeta Tierra para abrir nuestra mente al permitirle que Él entre a nuestra vida mediante el Espíritu de Dios, para abrirnos los ojos y dejarnos este mapa que es la Biblia, y la Biblia revelarnos los pensamientos que el ser humano, por su investigación o por más inteligente que seas, no lo vas a poder comprender, y entender que realmente comenzamos a conocer al Dios único, vivo y verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel, al Dios de la Iglesia, al Dios y Padre de Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que resucitó de los muertos por la sangre del pacto sempiterno, para hacer en nosotros que hagamos las cosas agradables delante de Él. Mientras no conocemos a Dios, a través de Jesucristo, no podemos hacer las cosas que son agradables delante de Él. Cristo lo dijo en Mateo 11, 25 al 27. Escuchen lo que dijo Jesús. Mateo 11, 25 al 27. Nadie conoce al Padre. Buda no conoce al Padre. Mahoma nunca conoció al Padre. Zoroastro nunca conoció al Padre. Los gurús no conocen al Padre. Ningún hombre conoce a Dios más que yo. Y he bajado al mundo para decirles quién es mi Padre. Entonces, si alguien quiere conocer a mi Padre, escucha. Si tú quieres conocer a Dios, primero, dijo Jesús, me tienes que conocer a mí. Porque yo soy el que he venido a revelarles al Padre. Entonces no se puede llegar al Padre si no es a través del conocimiento del Hijo de Dios.